11 señales de que tu perro está en sus últimos días. La muerte no es algo sencillo de aceptar, no obstante, se trata de un proceso que experimentan todos los seres vivos, hasta los más longevos. Si tienes a tu lado un perro anciano, enfermo o con una sintomatología poco habitual y sospechas que podría estar próximo al fallecimiento, quizás te interese ver este video, en el que te mostraremos 11 señales de que un perro se va a morir. No olvides que ante las señales que te mostraremos a continuación será imprescindible acudir al veterinario, ya sea para recibir un diagnóstico, consejos sobre cuidados o bien ayuda por parte del profesional, si es que el animal lo requiere. Si te preguntas cuáles son los síntomas que hacen los perros cuando están a punto de morir, hoy te lo enseñamos. No te lo pierdas. 1. No quiere salir a la calle. Una de las cosas que hacen los perros cuando están a punto de morir es que, con el paso del tiempo, en el caso de los perros ancianos, disminuyen su nivel de actividad física e incluso, en ocasiones, pueden dejar de querer salir tan a menudo como antes. No obstante, si hasta ahora tu perro quería salir a pasear y está empezando a rechazar esta rutina, debes empezar a sospechar que algo ocurre. Eso sí, que tu perro no quiera salir a pasear no significa que esté cercano a la muerte. Puede tratarse de un embarazo psicológico o de una patología que provoca que se sienta débil y no quiera salir a caminar. 2. Muestra un comportamiento anormal. Los animales enfermos o aquellos que se encuentran próximos a la muerte llevan a cabo conductas anormales que nos pueden ayudar a identificar una mala condición. Podemos empezar a observar problemas de conducta relacionados con su estado anímico, como miedos, conductas agresivas o movimientos anormales. Otro de los síntomas de que un perro va a morir en estos casos es que observemos incontinencia, vómitos, diarrea u otros trastornos. 3. Las constantes vitales están alteradas. Entre las distintas señales de que un perro morirá encontramos una alteración de las constantes vitales. La deshidratación, el jadeo excesivo o una temperatura anormal pueden indicarnos que algo no marcha bien. Te explicamos cuáles son las constantes vitales de un perro sano. Temperatura corporal, entre 38 grados y 39 grados. Frecuencia respiratoria en perros, entre 10 y 30 respiraciones por minuto, RPM. Frecuencia cardíaca en perros, entre 90 y 140 latidos por minuto en perros pequeños, entre 70 y 110 latidos por minuto en perros medianos, y de 60 a 90 latidos por minuto en perros de tamaño grande. Valores que se refieren a las constantes de un perro en reposo. Tiempo de relleno capilar. El tiempo de relleno capilar se puede identificar presionando ligeramente las mucosas del perro. Se debe analizar cuánto tiempo tardan en recuperar el color normal. Generalmente se aplica presión en las mucosas de la boca, encías, y el tiempo debe ser inferior a 2 segundos. En cualquier caso, una alteración de las constantes vitales del perro indica que se debe acudir de inmediato al veterinario. 4. No quiere comer o beber agua. El apetito es una señal inequívoca de que un perro está sano. Por ello, si nuestro mejor amigo empieza a rechazar su pienso e incluso sus raciones preferidas de comida húmeda, debemos sospechar. También puede ocurrir que deje de beber agua y le debamos forzar a hidratarse. Como consecuencia de la falta de ingesta de agua y alimento, empezaremos a observar que el perro vomita bilis y que sus órganos empiezan a fallar, provocando dolor, rechazo hacia nosotros e incomodidad en el can. 5. Apenas quiere moverse. Si observas a tu perro aletargado en un rincón de la casa, y además muestra todos los síntomas que hemos mencionado anteriormente, quizás tu perro se encuentra próximo a la muerte. Este es un momento muy delicado, por ello, te aconsejamos ofrecerle un lugar cómodo en el que descansar, un ambiente agradable y prestarle mucha atención en todo momento. Es importante que se sienta acompañado. Sigue leyendo para conocer los otros síntomas de que un perro se muere, y así podrás tener más información sobre el tema. 6. Tiene problemas de incontinencia. Sobre todo en perros ancianos, la incontinencia es otro de los síntomas de que un perro va a morir más común, aunque también puede deberse a otras causas o factores que lo estén motivando. Debido al paso del tiempo, los músculos que rodean el sistema urinario se van debilitando, y con ello, también lo hace el control del sistema nervioso. De esta manera, es difícil que el perro tenga un control total de su cuerpo, lo cual se manifiesta en una incontinencia o problemas de micción. 7. Tiene vómitos. ¿Hay más cosas que hace un perro antes de morir? Como hemos mencionado anteriormente, una de las cosas que hacen los perros cuando van a morir es no comer toda la ración que deberían. Llegados a este punto,
También podemos encontrarnos con el que el perro no puede digerir correctamente la comida, por lo que acaba vomitando. A su vez, los vómitos acabarán llevando al can a un estado de deshidratación que puede poner en riesgo su vida, además de que también lo debilitará mucho. Cabe destacar que, ¿cómo saber si mi perro se va a morir a raíz de los vómitos? Es una conclusión un poco arriesgada, ya que los vómitos en perros pueden estar motivados por diferentes causas. En este caso, debemos ser conscientes de si el vómito que vemos es constante y frecuente después de acabar de comer, ya que esto se debería a que no puede mantener la cantidad de alimento en el estómago. 8. Muestra una respiración anormal. Otro de los síntomas de un perro viejo antes de morir, o simplemente de un perro que tiene probabilidades de morir, es un nivel de respiración atípico. Es por ello que los veterinarios siempre nos remarcan la importancia de estar atentos a cualquier anomalía en el comportamiento de nuestro pequeño peludo. ¿Cómo saber si mi perro se va a morir? Puede resultar evidente si vemos que tose y respira de forma anormal. Probablemente se deba a un desequilibrio homeostático de su cuerpo, lo que se puede traducir al encharque de los alveolos pulmonares por culpa del líquido que se produce. 9. Muestra dependencia. Al igual que al inicio de este artículo sobre síntomas de un perro que va a morir, mencionábamos el cambio de conducta con agresividad o apatía. Otra de las cosas que hacen los perros cuando están a punto de morir es mostrar una conducta de dependencia hacia sus tutores. Es decir, el comportamiento de los perros antes de morir se ve modificado de una manera intensa en la que podemos percibir cómo nuestro can necesita todo el rato que le demos caricias o que estemos atentos a él. No es una conducta extraña, sino que más bien tiene todo el sentido, ya que a lo largo de su vida has sido tú quien le ha guiado, y también eres la persona en la que más confía. De hecho, todavía se llevan a cabo estudios para afirmar que lo que piensan los perros antes de morir está relacionado con la imagen y la concepción de su tutor. 10. Le cambia el color de las encías. ¿Qué más podemos tener en cuenta que nos ayude a cómo saber cuándo un perro va a morir? Un aspecto del que podemos estar atentos es del color de las encías. Si vemos que nuestro perro tiene las encías de color gris o blanco, esto puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente que le puede llevar a la muerte. Esta falta de pigmentación se debe a una falta de sangre en los órganos, y puede estar motivada por distintas causas, entre ellas, la anemia, la presión arterial baja y las hemorragias internas, por ejemplo. 11. Puede tener convulsiones. Debido a un aumento de la actividad eléctrica anormal en el cerebro de nuestro perro, se pueden producir las convulsiones. Se trata de una de las cosas que hace un perro antes de morir de forma inconsciente e involuntaria, ya que no tiene el control de su cuerpo. Estas convulsiones pueden ser provocadas por alguna intoxicación, tumores cerebrales o incluso por el consumo de fármacos. Si te encuentras en esta situación, acude urgentemente al veterinario para que pueda ayudarte. Aunque los humanos de momento no hemos descubierto si los perros saben que van a morir, nosotros sí que somos conscientes de la situación que se está generando. Si sospechas que tu perro se está muriendo, y además muestra todas o alguna de las señales que hemos mencionado durante todo el artículo, no lo dudes y contacta rápidamente con tu veterinario de confianza. Si bien estos síntomas pueden indicar que el can está cercano a la muerte, también son síntomas de distintas patologías y enfermedades, por lo que únicamente el veterinario podrá determinar de qué se trata. Además, el especialista te ayudará a tomar la mejor decisión. Debes recordar que en algunos casos, como por ejemplo cuando el animal padece mucho dolor, se debe valorar la eutanasia, con el único fin de aliviar el dolor. Si consideras que esta no es una opción en tu caso, también te ayudará a ofrecerle los mejores cuidados para terminar su vida con dignidad y con aquellos que más ama. Puede ser necesario que le ayudes a alimentarse, a beber e incluso a orinar en algún lugar de la casa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que estos consejos del gurú de la economía te resulten útiles. Si llegaste hasta aquí, recuerda apoyarnos con tu valioso like y suscribirte si aún no lo has hecho, compartir y también activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta la próxima.